les quiero contar un poco qué tuve que reflexionar para traer a este espacio de debate y de reflexión. Y en principio creo que ya se los comenté hace un rato, pero bueno, en este rol de periodistas y comunicadores, nosotros, las periodistas mujeres, nos hemos visto muy interpeladas, y yo les conté que estamos en una batalla por una ley de medios con paridad de género, y eso lo cuento en este espacio de diálogo ciudadano, porque yo creo que las mujeres en cualquier ámbito estamos en la misma lucha, y estamos todas convocando a los varones también, pero en realidad estamos nosotras todas en esta lucha por la paridad, en esta lucha porque se respeten nuestros derechos, en esta lucha por tener una sociedad mucho más justa, mucho más inclusiva, mucho más tolerante de ser vivida, que podamos mirar a las futuras generaciones y mostrarles que hemos hecho un cambio. Y en esto las periodistas mujeres nos nucleamos. Ya hace muchos años nos hemos necesitado juntar. Yo pertenezco a varias organizaciones de periodistas con perspectiva de género. Una que valoro mucho es la red de profesionales con perspectiva de género que existe en Argentina, pero que además es una red internacional. Y a través de esta red no solamente luchamos por una ley de medios con paridad de género, sino que también nos formamos, nos capacitamos, pensando qué es la perspectiva de género. Y eso era lo que a mí también me parecía interesante traer a este debate. Cuando uno habla de perspectiva de género, no puede pensar que las mujeres o las disidencias, o los trans, o las trans, los travestis, o cualquiera del colectivo LGTBIQ+, quiere que hablemos con un lenguaje incorporando la E, porque eso no tiene nada que ver con una comunicación inclusiva, ni con una comunicación con perspectiva de género. Alguno te puede decir que sí, que es una herramienta más, utilizar la E, pero en realidad la perspectiva de género, la comunicación con perspectiva de género debería atravesar todo nuestro halo discursivo. Esto nos pasa a los medios, nos hemos interpelado con esto. La verdad es que les quería contar, en un debate que tuvimos, decíamos, bueno, a ver, si yo quiero hacer comunicación con perspectiva de género, ¿importa si digo importa si digo las y los? ¿O importa más los temas que yo voy a abordar en mi programa de radio, o que voy a poner en un diario, o que voy a presentar en un canal de televisión? ¿En qué lugar voy a poner a la mujer, si la mujer en ese momento es la protagonista de la noticia? Y ese me parece que es el debate cuando uno habla de perspectiva de género. Les voy a dar dos ejemplos. Uno que tiene que ver, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de inflación. Cuando nosotros hacemos en la radio el análisis del INDEC y decimos la inflación del mes de agosto fue del 2,7%, listo, aumentó alimentos, esto, lo otro, pasa otro tema. Yo ahí, esa noticia no la conté con perspectiva de género. Yo hubiese contado esa noticia con perspectiva de género si hubiese hecho una investigación un poquito más profunda y hubiese incorporado, por ejemplo, cómo la inflación es mucho más alta para las mujeres que para los varones. ¿Por qué? Porque los productos que consumimos las mujeres, inclusive los que necesitamos todos los meses por una cuestión higiénica y biológica, son muchísimo más caros que los de los hombres. Es más, ellos ni siquiera tienen esos gastos. Entonces, ahí es que me parece que nosotros rompemos con una lógica de comunicación y podemos empezar a hablar de comunicación con perspectiva de género en esto. Si yo abordo inflación, también abordo dentro de la inflación las realidades que hay entre hombres y mujeres dentro de una noticia como la inflación. O les digo otra que es la más terrible que nos toca contar siempre, que son los femicidios. Si nosotros desde la comunicación contamos el femicidio solo haciendo hincapié en quién era la víctima, qué le pasaba a la víctima, dónde estaba la víctima, y nosotros no hablamos del femicida, no hablamos del asesino, no le ponemos nombre y apellido, no contamos su historia, nosotros estamos haciendo comunicación sesgada. Y esa comunicación no tiene perspectiva de género. Esos son los tipos de debate que las periodistas, y también muchos periodistas compañeros, empezamos a darnos y empezamos a necesitar
capacitarnos ya hace bastante tiempo, porque los que están como yo en esta idea de que la comunicación también hace a una sociedad igualitaria, justa, la comunicación también ayuda a erradicar la violencia, tenemos un compromiso ineludible. Yo creo que es ineludible y es el momento histórico. No puede ser que los comunicadores y las comunicadoras sigamos repitiendo estereotipos en los medios de comunicación, sigamos violentando a las mujeres, sigamos nosotros violentando también a las minorías y a las disidencias, porque eso entonces hace inviable después pensar un cambio cultural. Ese es el compromiso que tenemos. A mí me Yo parece que el agregaría, Vero, compromiso, sí. agregaría una cosa a lo que decís que suscribo naturalmente. También se pierde la perspectiva de género cuando no se tiene en cuenta que hoy de cuatro núcleos familiares hay por lo menos uno o dos cuyas jefas son mujeres. El sostén del hogar es una mujer. También se pierde de vista esta perspectiva. Y esto es muy serio, muy preocupante y tiene que ver con lo económico, no solo con lo social. Lamentablemente eso se omite, no se tiene en cuenta, pero bueno, yo creo que es todo un aprendizaje que tenemos que hacer conjuntamente, hombres y mujeres. Aquí no es hombres contra mujeres. Creo que hombres y mujeres tenemos que avanzar en este camino de entendimiento y de respeto mutuo. Es la única forma que lo vamos a superar, porque si no nos vamos a poner en una lucha fratricida entre hombres y mujeres que tal vez no resuelva la situación. Me parece que los hombres tal vez somos los que más tenemos que aprender. Pero bueno, en eso también las mujeres tienen que ayudarnos a superar algunos tabúes, a superar algunas cuestiones culturales, a superar esas cuestiones patriarcales. Bueno, tenemos que cambiar. Lo importante Por es eso abrir lo que la digo cabeza para cambiar. por eso lo que decía es que la importancia de hacerlo juntos, pero juntos me refiero no solamente a hombres y mujeres, me parece que juntos en alianza en redes. Sería para mí una cosa maravillosa si nosotros, desde la comunicación, que estamos todo el tiempo trabajando con todas las organizaciones que trabajan, por ejemplo, en pos de erradicar la violencia o en pos de la igualdad, también podríamos tener una alianza mucho más fluida con los sistemas de justicia, que a veces no la tenemos. Entonces nos pasa que a mí me parece que este tipo de diálogos, estos espacios de diálogo, tienen que también construir puentes, porque nadie solo va a poder hacer un cambio cultural. Una política implementada desde el poder ejecutivo no va a hacer un cambio cultural profundo si no estamos todos comprometidos. Entonces me pareció que esa reflexión era interesante traerla, y también quiero decirles que me preocupa mucho y nos preocupa a los colectivos que estamos trabajando desde la comunicación con perspectiva de género para erradicar la violencia, el acceso a la justicia. Yo se lo comenté a Viviana Taboada, el acceso a la justicia. ¿Qué nos pasó en los últimos 5 años a los medios de comunicación? En principio ustedes saben que las mujeres en los medios de comunicación somos minorías, somos muy pocas las que podemos conducir y estar al frente de programas de radio, somos muy pocas las que hacemos política, hacemos economía, eso nos lleva una amplia lucha que la vamos a seguir dando. Y es interesante que estemos las mujeres porque generalmente somos las que empezamos a traer otras voces. Hace 5 años, en uno de los programas que yo conduzco, empezamos a darle visibilidad a todo aquel y aquella que necesitaba esa visibilidad, y nos mandamos muchas macanas, y eso yo se lo contaba a Viviana. ¿Por qué? Porque víctimas de violencia de género empezaban a llamarnos para salir al aire en la radio. Querían contar y visibilizar la situación de violencia. ¿Por qué? Y bueno, nosotros siempre llegamos a la conclusión, todo el mundo le falló a esta persona. Esta mujer que viene desesperada a la radio a contar escenas atroces, bueno, a esta mujer le falló el Estado, le falló a donde fue, si fue al Poder Ejecutivo, si fue a la municipalidad, si fue al Consejo de la ciudad, si trató de acercarse a un ministerio, a una secretaría, le fallaron. Si hizo la denuncia, también le fallaron, también le falló a quien le recibió la denuncia, si pudo llegar. ¿Por qué digo que nos mandamos macana? Porque al principio de esta vorágine que hubo por el Ni Una Menos, por la movilización y por darle visibilidad a la violencia de género, pusimos gente al aire que no tenía red de contención. Y eso nosotros, los comunicadores y las comunicadoras, lo aprendimos de la forma más dolorosa, que fue con gente que pusimos al aire, expusimos,
y después la violencia fue mucho peor. Nos costó, aprendimos, yo creo que no todos, pero la gran mayoría hemos aprendido, y entendemos que nosotros, más allá de exponer a la víctima, lo que tenemos que hacer es un puente. Y nosotras, en nuestro programa de radio, con las productoras, cada vez que se acerca una víctima de violencia, y que quiero que sepan que son muchas las que se acercan. Estamos hablando de que el femicidio es la violencia más extrema, pero antes del femicidio pasaron muchas cosas. Y cuando se acercan, lo primero que hacemos es ver qué hizo, qué camino hizo. ¿Hizo una denuncia? ¿No hizo una denuncia? ¿Estuvo en fiscalía? ¿Fue al Ministerio Público? ¿Fue una comisaría? No fue. ¿Pudo acceder o al teléfono verde en el caso de Rosario, al 144 a nivel nacional, alguna de las redes de contención? ¿Fue alguna organización que le ayudara o no? Si no fue, lo que estamos haciendo es ponerla en contacto. Muchas veces necesita hacer una denuncia, necesita una representación de algún abogado. Hay abogadas que se han nucleado, inclusive en abogadas de colectivos de abogadas feministas, que enseguida le pedís una mano, le mandás la persona para que pueda colaborar, o bien si tenés que acercarla a alguno de los dispositivos estatales. Y una vez que sí, que tuvo la red de contención, que o está la justicia, o están los poderes ejecutivos, o están las organizaciones, vemos si amerita ponerla al aire con su relato. Porque por ahí lo necesita, por ahí necesita hacer esa catarsis, necesita igual que se visibilice, o bien porque le sigue fallando alguno de estos estamentos del Estado. Y me parece interesante contárselos, porque así como le digo que nos hemos mandado muchas macanas, muchas en comunicación, tratando de hacer bien, hemos hecho mal, nos tuvimos que capacitar. Yo creo que todos nos tenemos que capacitar para poder lograr justamente tener una mirada con perspectiva de género y poder colaborar. Ese quería que sea mi aporte, porque yo sé que ustedes están muchísimo más en tema que yo lo trato desde la comunicación, y en esto de que me parece que es interesante tejer puentes, entre todos vamos a construir una sociedad libre de violencias, nadie lo va a poder hacer, ningún sector lo va a poder hacer solo. Me parece que este espacio de debate y diálogo ciudadano es esencial también, y puede construir puentes y también ayudarnos a pensar en otras realidades. Vamos a